Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a grabación de la octava sesión del cuarto semestre del seminario multidisciplinario sobre Video Game Studies. Mi nombre es Antonio Domínguez, soy el coordinador de este proyecto. En esta ocasión, Santiago Colmenares presentó el texto Una mirada sociológica a la discapacidad en los videojuegos. Texto de su autoría, el cual fue publicado en Trivium VG, sitio web que dirijo, en el cual hacemos crítica, reflexión y análisis cultural del videojuego. En este texto, Santiago Colmenares, a partir de su experiencia como videojugador y como persona con daltonismo, se cuestiona cómo los videojuegos, cuando son desarrollados, cuando son creados, manufacturados, están pensados para que los juegue un tipo de persona concreto, un tipo de persona con ciertas capacidades, un tipo de persona que podría denominarse normal. En esta medida, Santiago Colmenares realiza una crítica hacia la industria del videojuego misma, señalándoles que cuando desarrollan videojuegos, no solamente pueden estar pensando en un tipo de persona concreto, en un tipo de persona que ostenta este cuerpo presuntamente normal, sino que tienen que salir de su zona de confort y tener en cuenta la pluralidad de cuerpos que tienen los jugadores. Sin más por el momento, los dejo con la grabación de esta interesante sesión. Y esta portada la verdad es un poco chiste porque ahora justo cuando vi el cartel del seminario para, oigan, cualquier cosa, yo no los estoy viendo, pero si alguien quiere también interrumpir, quiere decir cualquier cosa, pues ya saben que con toda la libertad. Bueno, pero volviendo al contexto de esta imagen, esto lo hice porque cuando vi el cartel que hizo Antonio y decía como texto de Santiago Colmenares y exposición de Santiago Colmenares, me sentí un poquito como Hideo Kojima cuando presenta trailer de Death Stranding y que está editado, actuado, dirigido, todo hecho por Hideo Kojima, ¿no? Entonces es más que nada una mofa. Y de hecho con Antonio estaba platicando de que también me hubiera gustado otro texto, pero también por temas de tiempo y así creo que lo más sencillo y también eso mismo que él comenta, ¿no? Del salto de Trivium acá, al seminario, pues es una forma interesante de crear diálogo, ¿no? Con nuestros propios textos. Bueno, pero bueno, sin más, después de explicar el contexto de esta portada, pues vamos, ¿no? ¿Por qué surge esta inquietud en el tema? Lo primero, no sé si se leyó de manera general, pero si no, pues doy un poquito de contexto acerca de la lección del tema, ¿no? Y es que yo tengo una discapacidad visual, que es el daltonismo. El daltonismo, por si no lo saben o no lo conocen, consiste realmente en una deficiencia o una deficiencia en los conos perceptivos del ojo, lo cual a mí, por ejemplo, me impide ver ciertas tonalidades, ¿no? Esa es una prueba, ¿cómo se llama? Una prueba Ishihara. Y la prueba Ishihara, como están viendo, hay varios puntos. Y por ejemplo, yo aquí nada más el único color más bien los únicos números que puedo ver dentro de la prueba es el número 16 y el 8. Pero fuera de hecho, si alguien me puede ayudar para que vean que no estoy pues mintiendo, pues hay otros más, ¿no? Y aquí lo que se está intentando ver es cómo, ahora sí que es la percepción que cada quien tiene respecto al color, ¿no? Y aquí la cosa interesante es que, pues yo de chico no conocía que era yo no sabía que tenía esa discapacidad, ¿no? De hecho, cuando iba en kinder, en primaria, yo creo que fue de mis años escolares más difíciles, porque pues cada que me pedían colorear cosas, luego yo me confundía, ¿no? Sinceramente de colores, y pues las maestras seguramente no tenían pues esta formación respecto a este tipo de discapacidades, entonces me regañaban. Lo que terminé haciendo es que ahí a mi mamá le pedía que me comprara los colores que tenían ¿cómo se llaman? Eh, los nombres de los propios colores para colorear bien y no me equivocaron. Pero bueno, sin más, algo dentro que también me ha afectado de alguna manera personalmente, pues esta discapacidad en la continuidad ha sido de repente en juegos, ¿no? Por ejemplo, ahí en el texto lo que exponían es que en FIFA, eh, pues cada que me echaba una reta con mi hermano o con mi hermano, había veces que cuando me tocaba el color verde, por ejemplo, de mi jugador y también aparte ven que en FIFA puedes jugar 2 contra 2, ¿no? Y yo cuando estaba en el equipo que tenía el otro personaje o la otra persona de color rojo y yo tenía color verde, pues a mí me dificultaba distinguir entre cuál era cuál y pues me era difícil, ¿no? Al final y yo no entendía, les digo, hasta tiempo después, hasta que entré a la adolescencia y me enteré que es el daltonismo, pues que era una discapacidad visual, ¿no? Y bueno, todo este contexto es para explicar que, pues, que ahora sí que surge una necesidad de mi parte
para entender pues esta condición específica que tengo y esas condiciones en generales, ¿no? En cuanto a lo que significa una discapacidad y más que nada dentro del mundo de los videojuegos. Aquí pues vamos a dividir o voy a dividir esa exposición en tres aspectos, ¿no? En cómo es que se construye el concepto de normalidad desde una manera sociohistórica. También el contexto de los videojuegos o el contexto que ha tenido a la historia de los videojuegos sobre el diseño para personas con discapacidad y las distintas opciones que existen. Y por último, las opciones de accesibilidad que están presentes, ¿no? Que podemos ver con juegos como The Last of Us y bueno, ahí vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Pero entrando al tema de la normalidad, aquí es importante entender que la normalidad como concepto realmente es un concepto que no es, a pesar de que nosotros lo tenemos interiorizado y naturalizado, en el sentido de que parece que es un sentido común el hecho de aquellas cosas que sea normal, realmente si lo ubicamos históricamente el concepto, pues vemos que este surge hasta el siglo XIX, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poco más, pero para entender o dimensionar que pues al final los contextos o ahora sí que el contenido discursivo de cada momento histórico pues es diferenciado, pongamos anteriormente una palabra que podría ser equiparable en un sentido era lo ideal, ¿no? La idealización, ¿no? Y si nos damos cuenta, esto tiene repercusiones en la vida cotidiana y en la vida práctica pues reales en el sentido que lo ideal, por un sentido, pues significa toda esta cuestión de un cuerpo, o bueno, en la idealización de los cuerpos, al final lo que se crea o lo que se buscaba era una idealización pues no real, ¿no? En el sentido de que esta idealización sucedía únicamente en el plano de lo divino, de lo mitológico, de lo inalcanzable, ¿no? Al final, por ejemplo, la Venus de Milo, que representa a esta Afrodita, está representando una deidad. Era un cuerpo ahora sí que no era posible en este plano, ¿no? En el plano físico, en el plano de la cotidianidad. Entonces, si nos damos cuenta, lo ideal anteriormente tenía un peso muy similar a lo que hoy conocemos como normalidad. Pero bueno, volviendo a entender el contexto sociohistórico de las personas con discapacidad, por eso es tan importante la normalidad y lo que implica, ¿no? La palabra. Tal como les estaba comentando, pues la normalidad misma surge en el siglo XIX y no es casualidad esto, sino que si nos damos cuenta y si estamos viendo, analizamos este momento histórico, pues nos podemos notar que este momento es cuando empieza la cientificidad en el estado moderno, ¿no? Es decir, ahora sí que en parte, todas esas consecuencias o todos esos movimientos que se viven en el siglo XVIII y XIX, es decir, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, etc., 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 lo que implican o lo que implicaron también es una cientificidad en el sentido de que las disciplinas en sí mismas se orientaban por la ciencia y no por otras formas de acceso al conocimiento, ¿no? Como la religión lo fue en la Edad Media, por ejemplo. Entonces, la cientificidad, perdonen, luego hay palabras que se me traba la lengua, pero lo que implicó entonces en cuanto a las personas es que el Estado, además como órgano de control, que por definición, pues ya saben, ¿no? Siempre va a tener este aspecto de control y de monopolio, pues lo que va a buscar el Estado es ahora sí que es cuantificar cualquier tipo de cosas y entre esas cosas están las personas, ¿no? Por eso aquí lo que surge, y lo podemos ver con Kelket, que él es el que define de alguna manera el hombre medio, es esta campana de Gauss, ¿no? La campana de Gauss en sí lo que consiste es como tal sacar un promedio, un punto medio, ahora sí que dependiendo de lo que se esté intentando o lo que se está analizando más bien, se va a buscar pues aquellas características más comunes o aquellas cosas más comunes. ¿Qué significó el punto medio o qué significó la campana de Gauss para la sociedad, ¿no? Significó de alguna manera ahora sí que la socialización, por así decirlo, del concepto de normalidad, ¿no? Es decir, aquí la campana de Gauss lo que nos va a demostrar
es que la normalidad van a ser va a ser este punto medio, ¿no? Y lo que sucede o las consecuencias que tiene la campana de Gauss, o bueno, el medir o el intentar medir a las personas o contabilizarlas más bien, pues que aquellas personas que están en los extremos van a ser, y de hecho hay una correlación muy fuerte, van a ser grupos marginados, divergentes o anormales, ¿no? Y dentro de estos grupos, bueno, un detalle muy importante es que si bien antes de entrar con esos grupos o con las personas con discapacidad, pues es tanto, perdón si regreso, es tanto la importancia para que tengan una noción acerca de este ideal o esa búsqueda de normalidad, que incluso podemos encontrar hasta textos del propio Marx, ¿no? Que vemos que lo que busca al final es un trabajador promedio. Entonces, nada más para que tengamos como en cuenta que realmente por eso, en el propio texto lo que comento es que la campana de Gauss impuso un tipo de tiranía, ¿no? Una tiranía que nos sigue hasta nuestros días en cuanto a que la normalidad, pues, es un concepto muy hegemónico en cuanto a las definiciones de cuerpos, en cuanto a las definiciones de lo que está correcto y de lo que no está correcto. Y volviendo ahora sí con esto, pues esas consecuencias no planeadas pero reales ahora sí que han repercutido en distintos grupos, como los comentaba, ¿no? Y entre todos esos grupos que están en los márgenes, pues están las personas con discapacidad. Y si bien no, podemos ver que, obvio, ¿no? Hay distintos tipos de discapacidad. En ese texto principalmente me refiero a la discapacidad visual, pero también está la discapacidad motriz y la discapacidad auditiva, ¿no? ¿Y qué significa? Entonces, en ese sentido, ser parte del margen, ¿no? En esa lógica de la campana de Gauss. Lo que significa, al final, es que la sociedad en sí misma no está pensada para personas que están en los márgenes, ¿no? Es decir, no están pensadas para aquellas que tengan algún tipo de discapacidad. Y eso lo podemos encontrar en muchas cosas en nuestra cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han ido a Ciencias Políticas y Sociales, ahí en UNAM, esa es mi facultad, pero hubo un día que yo tenía un familiar que tiene una discapacidad motriz y es un espacio sumamente, o sea, es algo que tal vez cotidianamente no se piensa, pero que ahora sí que vivirlo nos hace darnos cuenta de ese tipo de pues de ese tipo de, ¿cómo decirlo? De discriminación en cuanto a que es un espacio muy agresivo para estas personas, ¿no? Para personas que tengan algún tipo de discapacidad motora, porque pues realmente las opciones son nulas en cuanto a la movilidad en ese espacio, ¿no? Y eso lo podemos encontrar con distintos otros espacios. Realmente las calles también están mal construidas para personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz. También no hay realmente forma, bueno, no hay pocos señalamientos, o podemos ver en el metro que todas esas bandas amarillas, eso sí es parte de una política de inclusión, pero eso es para personas que son ciegas o tienen ceguera casi total. Pero bueno, el punto es que, y por eso el ejemplo de las escaleras, es que imagínense, ¿no? Realmente la sociedad está pensada para un cierto tipo de personas y las demás pues se quedan en el margen, ¿no? Y realmente hay muchos casos en la cotidianidad donde podemos encontrar eso, ¿no? Pero bueno, con todo esto, pues los videojuegos no están exentos. Los videojuegos realmente han sido, ahora sí que en su propio diseño, en su propia forma de diseño, filosofías de diseño, ha sido pues un medio que siendo parte de este problema, pues realmente ahora sí que alejado a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, y un poquito de contexto y de historia de los videojuegos acerca de discapacidad, que realmente, a pesar de que sí hubo opciones o ha existido opciones dentro del propio medio, ¿cómo se llama? Para personas con discapacidad, por ejemplo, Nintendo en los 80, eso es muy curioso, ¿no? Porque vemos ahorita Nintendo, y yo creo que de las compañías con menos opciones para accesibilidad, de menos para personas con discapacidad, es Nintendo, ¿no? Pero, curiosamente, en la época del NES,
existía este control que se tenía que pedir por servicio al cliente, tenía un costo también elevado, pero era posible para personas, por ejemplo, que tuvieran algún tipo de discapacidad motriz, incluso para aquellas personas que tienen, ahora sí que son tetraplégicos, cuadraplégicos, etcétera, ¿no? Pero eso es bien interesante, ¿no? En la historia del gaming, que Nintendo fue una compañía que no, que actualmente, sí, eso es irónico, tienen pocas opciones de discapacidad, pocas opciones de accesibilidad, perdón, para personas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, un poquito más de historia con esto, realmente lo que encontramos es que incluso a pesar de que Nintendo, por ejemplo, tenía esa opción, pues en el mercado de las consolas, porque ahorita es importante diferenciar el mercado de consolas al de la PC, las opciones han sido bien limitadas, ¿no? Y también un juego, por ejemplo, de Sega Saturn, este, ahí había un juego, en Japón existía un juego que se llama Real Sound Kase no Regret, acá está, es el de la esquina, bueno, ese, ¿no? El que están viendo acá, el de las nubecitas y todo, era un juego para personas con ceguera total, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, lo que quiero llegar es que a pesar de que hay un par de intentos o que hubo un par de intentos en el inicio del desarrollo de gaming, pues no existían opciones que posibilitaran la accesibilidad para las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad, ¿vale? Y también algo importante a mencionar es que esto más que nada es una cuestión de diseño, ¿no? Es decir, y de opción en cuanto a cómo se diseñan las cosas, porque hoy podemos ver ejemplos donde vamos a encontrar que hay distintas filosofías de diseños un poquito más compartidas para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? Y eso en parte surge o ha surgido, pues ahora sí, porque ha habido una movilización muy importante en Estados Unidos principalmente sobre personas que tienen algún tipo de discapacidad y han sido muy vocales con esto, ¿no? Y se han manifestado en cuanto a su interés de consumir el medio, ¿no? Porque como podemos darnos cuenta, realmente el medio es posible siempre y cuando se piense de manera previa en esas personas. Pero bueno, vamos viendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con discapacidad visual podemos encontrar distintas opciones de diseño, ¿no? Para la accesibilidad. Uno primero, por ejemplo, es la opción o los filtros de daltonismo que incluyen ciertos juegos. Fortnite, por ejemplo, también incluye esta opción. El mismo The Last of Us y varios juegos de Sony en general los incluyen, o en general ha sido una norma mucho más compartida, ¿no? Igual seguramente porque no es tan difícil agregar filtros para personas con esta discapacidad, que tenemos esta discapacidad, pero fuera de aquí también existen otras opciones para personas que tienen ahora sí que una visión limitada, ¿no? Por ejemplo, ahora sí que pistas visuales, pistas visuales, pistas sonoras nos ayudan a encontrar o a localizarnos ciertas cosas. No sé si han visto, pero de Last of Us acá podemos ver, está en ese modo que es para personas que tengan ceguera total, ¿no? Y lo que el juego hace es que asiste al jugador para que pueda, ahora sí que, completar el juego con la propia ayuda del mismo juego, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que esa es una opción, ¿no? También los subtítulos, que los subtítulos sean más grandes, aunque no pareciera, también puede ser, es parte de esta filosofía de diseño de accesibilidad, ¿no? Es decir, que uno elija que los subtítulos están más grandes de lo que vienen, porque luego de menos a mí me ha pasado que están muy chiquitos para leerlos y son imposibles, pero eso también es otra opción, ¿no? En la discapacidad auditiva, como les mencionaba, acá tenemos el ejemplo de Fortnite, también para aquellas personas que tengan algún tipo de sordera, ya sea parcial o total, pues están estas pistas visuales, ¿no? Que nos indican, por ejemplo, acá podemos ver dónde están los enemigos, los disparos, los cofres, distintas cosas, ¿no? A lo que voy con todo eso es que, bueno, y por último, perdón, antes de ir al punto al que quiero llegar, también están, como vemos, las opciones para personas con alguna discapacidad motriz, ¿no? Eh,
ese control de Nintendo es un ejemplo, pero más reciente y más popular y sí comercializado, porque les digo que si bien esa era una opción, pues realmente no estaba comercializado, es el control adaptativo de Xbox, ¿no? Y el control adaptativo de Xbox lo que consiste es que tú puedes modificar, ahora sí que puedes poner distintos tipos de inputs según el tipo de discapacidad motora que tengas, ¿no? Porque de aquí hay una variedad y una gama impresionante de discapacidades, pues, motoras, ¿no? También una cosa importante antes de llegar al punto al que quiero, y por eso dije hace rato, es que el mercado, he hablado en el mercado de las consolas, pero el mercado del gaming ha sido un poco más amigable, ¿no? Y eso se debe por la propia naturaleza del medio, ¿no? De que es mucho más fácil remapear controles, conectar distintos dispositivos, también ahora sí que modiar los cheat codes en un punto también se discuten como parte de esas políticas de accesibilidad o como de esos primeros inicios de accesibilidad. Y también la otra cosa es que a pesar de que están estos ejemplos muy claros acerca de opciones de accesibilidad, también tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los modos fáciles de los juegos que ha sido tema de polémica y que de hecho ahorita mismo lo vamos a discutir, que es parte de las preguntas, pero los modos de facilidad han sido, ahora sí que parte de una filosofía de diseño para más tipos de personas, ¿no? Es decir, no solo para un tipo, para un nicho, sino para personas que tienen, no sé, que tienen que el juego de entrada tiene algún impedimento para ellas, pero el modo accesible o el modo fácil es mucho más sencillo, ¿no? Y cuenta como una opción accesible. Pero bueno, antes de yo dar una conclusión propia, que a pesar de que creo que se puede notar más o menos por dónde yo estoy en cuanto a ese tipo de discusiones, pues vamos con las preguntas, ¿no? Y para abrir ahora sí que también el foro y para hacerlo pues un poquito más didáctico, ¿no? Entonces, pues aquí están las 3 preguntas. Si la accesibilidad es posible para cualquier juego, es decir, todos los juegos deberían de tener accesibilidad. Los juegos Souls-like deberían contar con distintos modos de dificultad, que este es todo un tema en sí mismo. Y si la accesibilidad modifica la intencionalidad del autor. Eh, igual pensando un poco en los Souls-likes, ¿no? Que es Miyazaki, ¿no? Creo que el creador de los Souls, que él está muy cerrado en cuanto a la idea de que pues, el juego se debe de jugar con cierta forma, de cierta forma, para causar ciertos sentimientos o emociones en los videojugadores. Pero bueno, sin más, ahora sí que cedo la palabra a quien guste. Yo no sé si ya tienen las preguntas para dejar de compartir esto. ¿Alguien me puede contestar, perdón? O si las pueden anotar. Hola, hola. Ya las tomé captura, ya las mando por el chat, no se preocupe. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues dejo de compartir. Ay, cabrón. Listo, listo, listo. Pues bueno, ahora sí que quien guste, pues dese, ¿no? Y vamos pues platicando. Sí, muchas gracias Santiago por la presentación. Es que estoy A ti, desayunando, Antonio. entonces traía el bocado en la boca literalmente. Pero sí, muy bien, muchas gracias por la presentación. Todos estos puntos que adicionas o que tal vez no estaban presentes en el texto, sin duda van a ayudar a la conversación. Entonces, pues les doy la palabra, compañeros. ¿A alguien le gustaría comentar algo al respecto del texto de Santiago o de la presentación que se acaba de dar? Si se me permite a mí, eh, voy a saltar primero que cuando leí el texto se me abrió un panorama completamente nuevo, la verdad, debido a que tanto texto que nunca había leído, y sí es cierto que me ha tocado ver casos de discapacidad, que gente con discapacidades, ya sean visuales, motoras, han podido jugar videojuegos, pero esto más que nada por los mismos gamers, si me explico. No me acuerdo de hace mucho un caso que vi, lleva años que ya lo vi, de hecho, de una niña con discapacidades motoras, que si no mal no me acuerdo, la cual pudo jugar The Legend of Zelda por primera vez, pero esto debido a que su padre hizo un mando literalmente especial para que ella jugara Breath of the Wild. Cosa que, siendo sincero, algunas compañías de videojuegos, como bien dicen, no están bien familiarizadas todavía con la accesibilidad para gente con discapacidad. Cosa que sí está feito, para mi punto,
porque como gamer yo siento que todos tenemos que disfrutar la experiencia. Ya conforme el tiempo sí se ha notado más este cambio, claro está. Y mi pregunta aquí que me gustaría formular ahorita es, ¿cómo hacer que comience a llegar más esta noción de la gente con discapacidades para que se comiencen las empresas a involucrar más con estos términos? Y bueno, más que en términos, eh, ideas para que más gente se acerque a esto. Si bien como me has dicho tú con el texto y todo, es fundamental porque a fin de cuentas todos deberíamos y debemos tener el derecho de experimentar esto, los que son los videojuegos, las obras lúdicas. Muchas gracias, Yeye, por el planteamiento, que es una cuestión válida, ¿no? Como lo hizo patente la presentación de Santiago, a lo largo de la historia se han visto ciertos momentos donde la industria voltea a ver estas cuestiones y las atiende. El ejemplo del control de NES, recuerdo que a mí me conmovió mucho al leerlo en su momento, o sea, porque ya sabía de él y me enteré de él hace unos cuantos meses. Y ahorita vemos que hay un cambio, pero ¿qué piensan al respecto de esta pregunta que hace el buen JJ? A mí personalmente, algo que me gusta, bueno, perdón, algo que me plantearon hace un tiempo. Apenas hace unos días pude conversar con David, es una persona que hace videojuegos y que de hecho da clases sobre cómo hacer videojuegos en una escuela llamada Coco, me parece. Y él me decía, porque él revisó nuestro sitio, me decía: "Oye, yo leí el texto de la discapacidad y los videojuegos, y como que en el texto, decía él, da la impresión que la industria no hace mucho por lo de la cuestión de la inclusión o de lo del diseño inclusivo, el diseño accesible. Pero no estoy de acuerdo", decía él, "en esa cuestión". Dice, por ejemplo, vas a la GDC y hay paneles exclusivos de ello. Checas Twitter y hay gente que hace, voy a llamarlo así, activismo de videojuegos, que aboga por estas cuestiones. Checas grandes estudios y este, cosas como todo Sony básicamente tiene esto muy muy fijo en su filosofía de diseño, muy presente. Entonces él me decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese punto. O sea, yo creo que la industria sí está pensando estas cuestiones, las está tomando en cuenta a la hora de diseñar juegos, pero tal vez hay que, pero, perdón, esto ya no lo dijo él, esto yo lo digo, yo lo estoy agregando ahorita. Tal vez habría que, ahora sí que darles chance, comillas grandes, porque si bien yo no voy a ser la persona que defienda a la empresa, también uno comprende cómo es que estos monstruos enormes corporativos no pueden actuar tan rápido como una persona normal o un estudio pequeño, ¿no? Entonces, si bien el tema del diseño orientado con conciencia de discapacidades no está tan presente ahorita, a pesar de estar haciéndose presente constantemente, tal vez pensar, bueno, en 3 años ya esto tiene que ser así algo de ley para prácticamente todo videojuego AAA. Porque si no, no tendría sentido tantos esfuerzos que hacen en la GDC, tantos paneles que hacen en torno a tal o cual cosa, todo su marketing y PR en torno a la accesibilidad, la inclusión y demás. Pero bueno, no sé qué piensa Santiago de este planteamiento que hizo el buen David, o en general, compañeros, qué piensan al respecto. Claro, claro. Pues mira, yo lo que pienso personalmente es que por eso ubicar, por ejemplo, el control del NES o este juego de Saturno, ¿no? En el sentido de que si bien se ha volteado ciertos momentos, realmente es reciente que se están incluyendo esas opciones de accesibilidad, ¿no? A lo que voy es que no tiene más de 5 años, yo creo, 5 o 6 años, que empezó muy fuerte este movimiento en cuanto a no en cuanto a la comunidad propia, porque la comunidad propia tiene una historia de mucho más años, sino en cuanto a los desarrolladores o developers con estas políticas o filosofías de diseño, ¿no? Y aquí lo importante pues sería, sí, ¿no? Obviamente, creo que nunca
ahora sí que entiendo ese tipo de interpretación que tiene ese compañero, no necesariamente, digo, por eso incluso mismo hablo de Sony, ¿no? Con el ejemplo de The Last of Us, y que a partir de ahí Sony ha tenido pues una política muy fuerte en cuanto a su diseño de accesibilidad. Prácticamente cualquier triple A de ellos tiene las mismas opciones de accesibilidad, ¿no? Pero lo que es cierto es que pese a que hay, sí están siendo, ahora sí que varios desarrolladores están girando y están, ahora sí que agregando esas opciones, lo que es cierto es que no es general, o no es totalmente general, ¿no? Y creo que es lo importante apuntar, ¿no? Y conectando también con lo que dice JJ, yo creo que al final generar ese tipo de discusiones también, ahora sí que ser vocales, ¿no? También, porque creo que ha sido algo muy eficaz en cuanto a como dice Antonio, este tipo de activismo dentro de los videojuegos. Ha sido una de las claves, ¿no? El hecho de comentar, pues, experiencias, de decir todas las vivencias para personas que tienen algún tipo de discapacidad o tenemos algún tipo de discapacidad, pues externarlas para hacernos notar, ¿no? Al final. Y creo que es una cuestión, pues que no está peleada, ¿no? El hecho de que ahorita, pese a que hay, es decir, es obviamente reconocer que ya hay opciones de accesibilidad en ciertas compañías, pero también ver en cuáles no hay, ¿no? Por ejemplo, justo ahorita para Zelda, pues realmente no hay opciones de accesibilidad para el nuevo, ¿no? De Tears of the Kingdom. Y aparte a Eiju Numa, Jason Schneider, no me acuerdo cómo se llama este periodista gringo, o inglés, pero él mismo le planteó esta pregunta con Breath of the Wild y dijo, sería muy interesante incluirlo, y pese a este cuestionamiento, pues ahorita la filosofía, pongamos, de Nintendo no está enfocada en accesibilidad para personas con discapacidad, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque al final una política de Nintendo es como hacer los juegos para varios grupos de mercado, pero aquí nos podemos dar cuenta que incluso en estos grupos de mercado, a pesar de que sean muy amplios, no están considerando, de menos en el lado de Nintendo, por ejemplo, a personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y porque incluso el hecho del remapeo de controles, todo ese tipo de opciones, pues terminan siendo ahora sí que por hardware externo o por compañías externas que no son propias de Nintendo, ¿no? Digo, ese es un ejemplo, pero pues eso, al final sería como seguir insistiendo, ¿no? Insistiendo en que esas opciones sean pues la norma, ¿no? Yo creo que ese es el camino, y también pienso como Antonio que en un par de años va a ser, vamos a ver cada vez más y más y más, y va a ser una cuestión mucho más general, pero aún falta, ¿no? Aún falta camino. Sí, claro, creo que dije 3 años, ¿no? Lo dije como cifra como particular, pensando en que, por ejemplo, el activismo de Steven Spoon, una persona con discapacidad visual que aboga mucho en Twitter al respecto y que ha estado trabajando con Xbox en estas cuestiones. Que yo sepa, su labor ha empezado hace 5 años tal vez. Este, entonces, el desarrollo de un videojuego ahorita son 4 años si bien nos va. O sea, Jedi Fallen Order, el último videojuego de la saga de Star Wars, de la franquicia de Star Wars, o sea, fue noticia porque se tomó 3 años. O sea, simplemente la industria ya se tarda mucho en hacer sus cosas. Entonces, yo creería que si en 3 años, o sea, si de por sí ahorita es cuestionable que un videojuego no tenga, un videojuego AAA, no tenga opciones de accesibilidad, ya en 3 años se me va a hacer inadmisible. Así, tipo, esta idea ya está bien permeada, se está hablando desde hace años y es algo que tienen que tener en cuenta. Así lo veo yo al menos. No sé si alguien quiere decir algo más al respecto, compañeros, de este comentario que hizo David, o si en cambio pasamos a las preguntas que hizo el buen JJ, favor de transcribirlas y ponerlas en el chat. Eh, Voy a leerlas de cualquier forma para refrescar la memoria. La primera es: la accesibilidad es posible para cualquier videojuego, que se relaciona estrechamente con las otras dos preguntas. Los juegos Souls-like, Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, etc., deberían contar con distintos modos de dificultad. Y el tercero:
la accesibilidad modifica la intención del autor. Quiero que discutamos estas cuestiones, compañeros, y qué piensan al respecto. Me gustaría partir por la primera pregunta, por supuesto. ¿La accesibilidad es posible para cualquier videojuego? Yo hubiese formulado como en cualquier videojuego, pero creo que se entiende la idea. ¿Qué piensan Perdón, ustedes? ayer a las 3 de la madrugada terminé esto, entonces Sí, ahí esa rata. sí, no es una rata, o sea, es una cuestión de redacción, ¿no? O sea, pero, o sea, se entiende, eso es lo importante. Pero bueno, ¿qué piensan, compañeros? ¿La accesibilidad es posible en cualquier videojuego? Me gustaría empezar a mí. Y es que, de mi punto de vista personal, sí se debería poder. Obviamente sería mucho problema porque sería estar viendo todos los campos posibles y no espérenme un tantito, y no generalizar como tal. Ese es el problema ahí. Espérenme, deje que se cambie el ruido. Bueno, volviendo. Entonces, no sería generalizar y sería buscar en cada rama de discapacidades cuál sería el caso. Por ejemplo, en... me fue la idea. No te preocupes, JJ. Si quieres, pasamos a otra persona y en cuanto la recuperes, la vuelvas a asir, te damos la palabra. Eh, ¿Alguna otra persona, compañeros, que quiera ofrecer su respuesta a esta cuestión? Yo. Adelante, Yuti. Sí, está bien. Bueno, creo que luego empezamos a revolvernos, ¿no? Pero creo que es necesario. La, Creo que la primera pregunta está inevitablemente y completamente conectada a la última, en el sentido de que para, para pensar en que la accesibilidad puede ser posible para cualquier videojuego, tenemos que pensar en cómo las intenciones, que son, creo que las intenciones del autor, que es totalmente una parte subjetiva y bastante abstracta, además, creo, pueden interpretarse. Pero, por ejemplo, estoy pensando en los videojuegos de baile o los videojuegos de movimientos como Wii o Kinect o así, en las que uno podría pensar que la intención del autor, incluso cosas un poco más polémicas o complejas como el Wii Fit, en la que la intención del autor es que el jugador funcione, engage, que haga y que se involucre físicamente, motrizmente con los videojuegos. Si esa es la intención del autor y es completamente, digamos, inflexible, entonces quizá la respuesta sería no, pero por eso creo que es importante pensar en que las intenciones, además de subjetivas y abstractas, del autor también son un poco, o sea, están abiertas a interpretación, no son nunca propiedad completamente del autor, siempre se puede reinterpretar una obra, ¿no? Entonces, si la intención de un videojuego es que los jugadores se muevan de cierta forma, pues entonces quizá habría que intentar crear una idea mucho más acotada y mucho más definida y mucho más, de nuevo, abstracta, no pensar en movimientos concretos como mover la pierna de un lado a otro o la mano de un lado a otro, sino en algo como activación física o ritmo o, o algo así similar. Entonces, ahí es donde podríamos pensar también en qué tanto estamos dispuestos a transformar, y esto también es una cuestión de los propios jugadores con discapacidad, qué tanto están dispuestos o qué tanto creen que sea aceptable que un videojuego se transforme mucho, porque podemos pensar en que quizá un Dance Dance Revolution se convierta en uno de estos juegos con los que, digo, para una persona que no puede caminar, por ejemplo,
que un Dance Dance Revolution se convierta en uno de estos juegos en los que con el mouse tienes que ir haciendo un juego de ritmo con mouse, que no sé cómo se llama el nombre, pero bueno, hemos hablado de varios en este seminario, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede entenderse que eso es un approach aceptable para la accesibilidad, para crear juegos accesibles, ¿no? Creo que es una cuestión que necesariamente requiere una negociación tanto entre autores como entre jugadores con discapacidad para poder decidir si el concepto de accesibilidad, o más bien si las acciones en favor de la accesibilidad son suficientes para alcanzar un cierto parámetro de accesibilidad que además también tiene que ser definido pues arbitrariamente quizá, ¿no? Porque hay limitaciones, o sea, no vas a hacer no hay ninguna herramienta de accesibilidad que logre que una persona que no puede caminar juegue Dance Dance Revolution de la forma que una persona que sí puede caminar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos qué podemos entender por accesibilidad. Y creo que sí es una cosa que donde necesariamente hay que escuchar a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué quieres obtener de un videojuego que estás imposibilitado para jugar sin algún otro aditamento, algún otro diseño, un cambio de diseño, ¿no? Es suficiente jugar Dance Dance Revolution con un control de PlayStation picando los botones. Quieres hacer algo que de acuerdo con tus capacidades te permita hacer actividad física, que te canse, qué es lo que buscas o qué es lo que esperas al jugar cuando quieres jugar Dance Dance Revolution, por ejemplo. Yo te acabo de plantear tantas cosas tan interesantes que sin duda hay que tener en cuenta Sí. a lo largo de la conversación. Pero no sé si alguien más quiera comentar algo al respecto a esta cuestión o siguiendo tratando la primera pregunta. Creo que Isaí quiere, ¿no? Bueno, retomar un poquito lo que comentó Yukli y ya luego pasar a la pregunta. Porque muy puntualmente Yukli comenta que el juego Dance Dance Revolution o equivalentes, ¿no? Que requieren como un peripheral, un adicional para poder utilizar como la experiencia como original o la experiencia deseada. Pero yo incluso recuerdo un juego de Dance Dance Revolution para el PlayStation 1 que si bien tenía un control de tapete para poder realizar el movimiento como se estaba pensado, el juego se podía jugar con control y he visto yo también otros juegos del mismo estilo que tienen gameplay con control, que no, si bien no puede ser no la intención original de el autor, y entiendes el autor como pues el grupo de diseñadores, directores, etcétera, el que realiza el proyecto, se aleja de la intención original, pero el juego sigue siendo pues accesible, por decirlo de cierta manera, aunque pues no es el contexto en el que tal vez debería usar la palabra en este momento. Ahora, retomando la pregunta original, si la accesibilidad es posible. Para algunos juegos, como comenta Yukli, pues no, porque se puede perder se puede perder como la fuente de cómo se debe jugar, o incluso no puede ser posible jugarse porque el juego requiere alguna capacidad específica tal como poder. Hay juegos que requieren el poder identificar los colores, que ofrecen una paleta de colores y es requisito poder identificarlos para poder interactuar con el mundo de las mecánicas. Y si bien puede haber adaptaciones de colores, pueden existir casos en los cuales esta no sea viable, ¿no? Pero pues me gustaría comentar un recurso que en cuestiones de diseño es un sitio web que se llama Game Accessibility Guidelines, que es un sitio de guías compilado por desarrolladores. O sea, se hacen aportaciones que divide básicamente los posibles métodos de accesibilidad en básico, intermedio y avanzado, dependiendo de las capacidades del desarrollador de implementarlos, porque también otro tema para después es que hay que considerar que el presupuesto y las capacidades de producción de los estudios varían muchísimo, desde estudios de una persona
a 500, 800 personas en un solo proyecto, ¿no? Entonces las capacidades de implementar todo esto pues afectan qué tantas opciones de accesibilidad tiene un proyecto. Bueno, lo que hace este proyecto es que las categoriza dependiendo de qué tan sencillo es implementarlas en un proyecto cualquiera. Por ejemplo, algo básico es decir, ofrece subtítulos en tu juego, ¿no? Pero ya algo más avanzado es, tiene subtítulos y ofreces más opciones en cómo expandirlos, por ejemplo. O en cuestiones de... Y pues así, es un ejemplo un poco burdo, pero básicamente existen... Es el poder decir que un juego es o no es accesible. Es como en muchísimas cosas un gradiente, porque puede haber opciones que hacen el juego un poco más accesible. Puede que el juego no sea tan accesible como podría serlo, pero no podemos decir que un juego sea 100% no accesible, porque siempre hay adaptaciones que se pueden hacer, por muy pequeñas que sean, que pueden facilitar el uso del juego para otras personas. Sí, muchas gracias ahí. Sí, o sea, sin duda hay que tener en cuenta, pues, a quién le pedimos qué cosas, ¿no? O sea, es como en este capítulo de El Principito. No sé si lo recuerdan, cuando el Principito habla con el rey y el rey dice, yo puedo ordenarle a cualquier cosa que haga lo que sea. Y el Principito le dice, a ver, ordénale al sol que se ponga estando a mediodía. El rey le responde, no, tengo que esperarme que estén en las condiciones adecuadas, a que estén en las condiciones adecuadas para pedirle que se ponga. Esto es cuando se está poniendo. Que si bien en el Principito se ve como algo chusco, sin duda existe la interpretación de sí, hay que tener en cuenta qué le pedimos a quién, de qué manera, el cómo, el cuándo, el dónde, todas estas cuestiones como más circunstanciales. Este, ¿Alguien más le gustaría hablar al respecto de esta primera pregunta o retomar algunos de los puntos ya planteados? Ya, yo al fin, ya me acordé. Perfecto. Viendo los puntos de todos, y viva más o menos por eso mismo, sí se puede, pero con ciertas limitaciones, obviamente. Claro, como digo, tendríamos que checar cada discapacidad, en ese sentido, para ver, aparte de la gente lo que propone, buscar la manera más adecuada, claro está, y ver cómo se llevaría la solución adecuada. Ahí está ya la sentencia mejor. Gracias. Muchas gracias, Yeye, por tu intervención. Yo personalmente, al respecto de esta primera pregunta, tendría que, bueno, también que esta intervención va a ser más un compilado de las intervenciones que se han dado en virtud de que, pues, tuvimos ideas como similares, ¿no? Primeramente, una de las cosas que más me gustó ahorita de la presentación de Santiago es que profundizó un poco más en la cuestión de hay muchos tipos de discapacidad y luego hay muchos grados de discapacidad, ¿no? Es decir, una cosa es, por ejemplo, no poder disponer del uso de 3 dedos y otra cosa es el, completamente el torso. Los tipos, la visual, la motriz, la auditiva. Hay muchos aspectos de las discapacidades, o muchas formas de discapacidad que habría que pensar que tanto son compatibles con ciertos tipos de juego, como ya los mencionó Ewen Yutli. También habría que pensar en el hardware. O sea, creo que una de las cosas que hay que también tener en cuenta es cómo el hardware, y de hecho es algo que se estuvo tomando en cuenta en la sesión, cómo el hardware ata qué tanto se puede hacer en los sistemas, pero también qué tipo de hardware ata todavía mucho más esto. Me explico. Hacer un control adaptativo para una consola de sobremesa es más sencillo que hacerlo para una portátil. Pienso, por ejemplo, en el Xbox Adaptive Controller, que es, si bien es un proyecto fantástico, también es grande. O sea, es un dispositivo que prácticamente tienes que tener una mesita reservada para él para poder configurarlo adecuadamente. Pero al final del día estás en tu casa. Estás en una habitación que está destinada para jugar. ¿Cómo hacemos eso con un Nintendo 3DS o con un Nintendo Switch? Simplemente es
yo creo mucho más complicado lograr una cierta accesibilidad, por ejemplo, motriz en estos casos. Como tercer punto, la idea de que hay aspectos maleables que se pueden cambiar de manera relativamente fácil, como por ejemplo, lo mencionó el propio Santiago, tal vez aplicar filtros de color sea más sencillo que, por ejemplo, alterar todo el diseño de juego para que Just Dance, para que un Sekiro sea sencillo, perdón. Porque también hay aspectos inmaleables. Tal vez cosas que como tal son tan constitutivas de esta forma de diseño de juego que alterarlos implica una experiencia estética completamente distinta de la normal. El ejemplo de Yutli me gustó bastante y es uno que la verdad ni había pensado. Si alguien juega Just Dance solamente usando un mouse moviéndolo en el mismo ritmo, ¿qué tanto está jugando Just Dance o teniendo la experiencia de jugar Just Dance? Por ejemplo, esta es una anécdota que si bien no es una analogía uno a uno, me recordó esto. O sea, cuando compré Guitar Hero 3 hace muchos, muchos años y jugaba con mi primo, solamente tenía una guitarra y el otro tenía que jugar con el control de Xbox. Y no es la misma emoción. O sea, yo no me divertía igual cuando usaba la guitarra que cuando usaba el control. Y vale la pena pensar cómo es que estas modificaciones de la discapacidad, que esto se relaciona con la pregunta 3, pero desde otro aspecto, cómo ciertos procedimientos para posibilitar la accesibilidad en el videojuego altera completamente la experiencia estética de la obra. Eso ya es completamente otro tema. Pero no sé si alguien quiera más comentar algo respecto a esta primera pregunta o de las intervenciones que se acaban de realizar. Pues parece que no. Entonces pasaremos a la segunda pregunta, que es, ¿los juegos Souls-like deberían contar con distintos modos de dificultad? Este es todo un tema que ya Twitter ha debatido con cierta emoción, pero que creo que todavía se puede discutir. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? A respuesta así resumida con la segunda, porque también me la ponen bien difícil, que no me puedo tomar las palabras a la ligera ahora sí. Eh, debería, se debería, pero es que también depende mucho de varios factores como tal. Es que como que trae medio, no sé, yo le encuentro cierto truquito a la pregunta que no lo logro identificar cuál para mi punto, pero si los juegos, para mi punto, sí deberían contar con cierta dificultad, aunque conozco bien el truco de estos juegos a veces porque tengo un amigo que los juega y dice que el punto es el estrés que se acumula para él, a lo que me ha contado, que es el estrés que llega a acumular debido a la dificultad tan extrema, por decirlo así. Pero si estamos hablando de que si el juego debería contar con distintos modos de dificultad, tal vez sí, pero yo diría que relacionado con el tema que estamos viendo hoy, es en base a la accesibilidad que presenta para ciertos usuarios con discapacidades también. Sí, o sea, ese es uno de los grandes como argumentos de la gente que está en contra de los modos de dificultad en los videojuegos de From Software. Es decir, parte constitutiva de la experiencia estética es que sea difícil y que consigas sobreponerte al reto. Es una experiencia casi sublime en esa medida. Pero creo que se puede seguir cuestionando ese argumento. ¿Alguien más, compañeros, les gustaría tratar este tema? Quizá esto que voy a decir no es tan serio, pero igual tiene algo creo, de verdad. Y es como en el caso específico de los Souls-like es como, ¿para qué? O sea, entiendo como hacer la dificultad más baja para poder experimentar la historia. Pues la historia de los Souls-like suele ser muy sosa y la verdad es que yo me acabo enterando viendo videos de YouTube y creo que la mayoría de personas también, porque no es el centro del juego. Entonces, hacer que sea más fácil experimentar la historia cuando la historia no es central me parece raro, pero claro, esto solamente pensando en que
exclusivamente en esta idea de muchas personas o muchos juegos que tienen la opción de quiero jugar la historia, como por ejemplo Jedi Fallen Order, quiero experimentar la historia, pero no quiero, o sea, no me interesa tanto el gameplay. En el caso de los Souls creo que fuera de Bloodborne quizá no hay mucho que ver y al final uno no se entera de la historia de los Souls el lore y todo es bonito, es interesante, pero no te enteras jugando, te enteras de otras, o sea, te enteras jugando muchas veces y para jugar muchas veces tienes que disfrutar el juego, o sea, no es un juego, no es The Last of Us. Sí, claro, ahí hay una cuestión de ¿para qué se hace la accesibilidad? No es una pregunta que, no es una reformulación cínica, o sea, como decir, ¿por qué les damos a ellos la posibilidad de jugar? No, sino, ¿qué implica o por qué querés la accesibilidad en el sentido de si parece que el núcleo de la experiencia es esa dificultad? Perdón, voy a replantear completamente lo que acabo de decir. Muchas veces aboga también en favor de las dificultad, que sea más sencillo para experimentar cosas como la historia. El ejemplo de Yutli es muy bueno, The Last of Us parte 2. Me interesa saber qué sucede con el viaje de Ellie y Joel. Y por ejemplo es algo que tal vez sea muy presente ahorita, ¿no? Habiendo acabado la serie, tal vez la gente quiere saber qué sucede, qué pasa después de haber regresado con Tommy. Pues tal vez gente que no juega videojuegos, echarse a Last of Us no sea la mejor idea, porque simplemente es un juego difícil. Pero pues tal vez hay un sistema de dificultad, de accesibilidad de dificultad, sí es útil. Pero con cosas como los Dark Souls, Bloodborne, From Software en general, sí es un poco más complicado. Pero bueno, ¿alguna otra respuesta, compañeros, que quieran ofrecer al respecto de esta cuestión? A mí me gustaría partirle un comentario que hizo JJ, que es de que siente que la pregunta tiene truco, porque yo sentí un poco lo mismo y creo saber por qué. Porque la pregunta que nos estamos planteando y que estamos planteando en este momento es que si los Souls-like deberían de contar con distintos modos de dificultad. Pero la pregunta no está siendo si los juegos Souls-like deberían ser más accesibles. Ahora, por esta distinción lo que quiero decir es que cuando hablamos de accesibilidad, estamos refiriéndonos a hacer modificaciones en la experiencia, en cómo se experimenta el juego, ya sea a través de hardware o de software, para poder acceder al núcleo de la experiencia, en cierto sentido, ¿no? Para poder experimentar la propuesta que se hace con el juego. Pero el argumentar sí, que los Souls-like deberían de tener un modo de dificultad ya está a cierto nivel modificando la experiencia base del juego. Podemos decir que los juegos Souls-like no tienen accesibilidad porque no tienen funciones de cuestiones de color, de accesibilidad de audio, de accesibilidad visual, accesibilidad motor, etcétera. Pero muchos de estas accesibilidades, prácticamente todas, siento yo, lo único que harían sería proporcionarle al jugador la manera de experimentar el diseño del juego, y el diseño de un Souls-like es que es un juego difícil. Bajo el entendimiento de que esta dificultad viene pues de que se requiere una ejecución precisa hasta cierto nivel, se requiere un conocimiento de los personajes del juego, de las acciones, etcétera, etcétera. Tiene toda esta complejidad que lo hace difícil, por decirlo así, que removerla está modificando el juego en sí y no como no el acceso a él, ¿no? Es lo que quiero decir. Por ejemplo, hay métodos de accesibilidad que sí modifican la experiencia del juego y sí la pueden hacer más fácil. Por ejemplo, he visto en varios casos en los cuales youtubers, streamers, etcétera, utilizan las opciones de accesibilidad para facilitarse el juego o incluso a nivel competitivo. Por ejemplo, utilizar las funcionalidades de color que están pensadas para personas que interpretan el color de manera diferente y las utilizan para poder visualizar más fácilmente ciertos objetivos, que pues irónicamente es el objetivo de esa función, facilitar el uso del juego, pero lo están utilizando para obtener una ventaja por encima del diseño del juego.
Entonces, hay funciones de accesibilidad que sí tienen como este compromiso con el diseño del juego, que pues creo que es algo que vamos a debatir más adelante. Y estas pues son compromisos que el desarrollador decide va a tener con su diseño. Dicen, vamos a sacrificar estos puntos para que las personas puedan puedan experimentar este juego de una manera más sencilla para ellos. Pero en el caso de los Souls-like, cuando se les pide que sean más fáciles en cuestión de dificultad, se les está pidiendo que alteren la esencia del diseño para que más gente pueda acceder a ellos, pero no en el sentido de que haya una limitante física, por así decirlo, sino porque dicen, es que se busca que el juego sea más gente lo pueda jugar porque lo quieren más fácil, ¿no? Ahora, esto sí me gustaría mencionar que pues sí existen discapacidades que pues van un poco en contra de ese tipo de diseño, porque pues hay personas que tal vez no tienen una respuesta tan rápida de reacción, y en el caso de eso, los Souls-like pues les van a ser más complicados en esa experiencia esencial del juego que para otras personas, ¿no? O tal vez que tienen alguna discapacidad motora que hace que sus reacciones sean más lentas y por lo tanto no pueden reaccionar tan rápido al juego, ¿no? Existen estas limitantes que sí hacen el juego, que sí limitan la accesibilidad, ¿no? O sea, pero ya llega como a una parte del punto en el cual estas accesibilidades modificarían la esencia del juego. Y en el caso de los Souls-like, como comentan, la historia no es su fuerte. Su fuerte es la experiencia del gameplay combinado con el estrés, combinado con todo esto. Entonces, esa experiencia se modifica sustancialmente hasta el punto que no es la experiencia que busca el desarrollador, a diferencia de juegos como The Last of Us o similares, cuyo enfoque es la narrativa. Y el gameplay es un facilitador de la narrativa. Y por lo tanto, el facilitar el acceso al gameplay no afecta tanto, porque lo único que está haciendo es facilitar el acceso a la narrativa. No la está modificando. A un punto en el cual está modificando la esencia del juego. Sí, muchas gracias por tu comentario. ¿A alguien más le gustaría ofrecer alguna respuesta a esta cuestión o pasar a la tercera pregunta? De la cual es, por cierto, permítanme, ya estaba contestando otro mensaje. ¿Dónde tengo este chat? Discúlpenme, simplemente hay muchos servidores. La tercera pregunta es: ¿la accesibilidad modifica la intencionalidad del autor? Es decir, todas estas ideas de diseño pueden contrariar qué quiere el autor que el jugador sienta. Creo que la respuesta ya podemos irla intuyendo a partir de lo que se ha comentado, pero ¿ustedes qué piensan, compañeros? Hola. Hola, Sam. Nada más quiero decir una cosa sobre Dark Souls. Obviamente, y para usarla de puente para la tercera pregunta. No estoy seguro si podemos decir que en Dark Souls la historia es secundaria, solo que es una historia que no es textual. O sea, no te ponen a hablar o leer texto o pasar por árboles de diálogo. Te diré que es bastante importante en términos de world building y de el mood, o sea, el sentimiento constante de hostilidad, depresión, desesperación. O sea, parte de la razón de que creo que la dificultad en Dark Souls es importante como elemento estético de interacción, y no solo la dificultad, sino que el juego es cruel a veces. No sé si, bueno, creo que tú no lo has jugado, Antonio, pero hay un momento donde hay varias muertes que son prácticamente imposibles de evadir la primera vez que juegas el juego. Una de ellas es que quieres cruzar un puente porque ves una espada en el fondo y caminas por el puente
y tienes prácticamente 3 segundos para evadir a un, no es exactamente un dragón, pero es como un primo de un dragón, escorchando con llamas todo el pinche puente y te mueres a la verga. Es casi imposible evadirlo la primera vez que juegas el juego. Ya cuando sabes que está ahí el dragón, pues es más fácil, porque sabes que no tienes que sobrepasarte cierto punto del puente. Pero, o sea, la idea no es meramente que es difícil, es que es frustrante, porque es un mundo hostil y decadente. Y yo diría, esos son elementos de la historia, solo que no es una historia contada a través de, mira, fulanito te dice, el mundo es hostil y decadente. Entonces, creo que mucho de la discusión es que no se distingue entre la dificultad del juego y que el juego usa la frustración y muertes arbitrarias, bueno, o que son casi arbitrarias, o por lo menos en la primera vez que lo juegas, como experiencia de juego, como experiencia estética del juego. O sea, cuando tú te mueres en Dark Souls, hay muertes que son tu culpa y hay muertes que son, esto es un set piece para que entiendas que este mundo es una mierda. Pero bueno, entonces para la tercera. Es que a veces puedes usar las cierta hostilidad audiovisual como forma de establecer igual el ambiente emocional de tu mundo, el cómo están las cosas. Por ejemplo, juegos que usan la oscuridad o la perturbación visual como elemento sobre todo de causar horror. Hay juegos que usan mucho la poca visibilidad para establecer, pues sí, jump scares o similar elementos de confusión para el juego de horror. Estoy pensando en Fatal Frame, donde hay momentos donde tu rango de visión se reduce enormemente para que el juego pueda teletransportar ciertos monstruos que un campo de visión claro no vería. Entonces, si tú usas una modificación o una trampa para que tengas un rango de visión pleno, podrías pasar un momento donde tú ves algo que el desarrollador no pretendía, que es que ves cómo los monstruos se van pues, manifestando de la nada, porque el desarrollador pensaba que en ese momento la oscuridad iba a ser tal que el jugador no vería cómo esos monstruos son generados por el lenguaje de programación. Entonces es un ejemplo de cómo sí puedes tristemente usar ciertas herramientas de accesibilidad, pero pues también es un poco indeseable porque entonces las personas que ya tienen problemas visuales no van a ver ni un pinche carajo cuando juegan esos juegos. ¿Ya acabó tu intervención, Sammy? Sí, me parece que sí. Pero bueno, muchas gracias por la intervención, Samio. Es muy complicada la cuestión de la intencionalidad de los autores. Así, y la intencionalidad en general es todo un tema. Pero bueno, ¿a alguien le gustaría ofrecer otra respuesta al respecto a esta tercera cuestión, compañeros? Veo que JJ puso un mensaje en el chat de la sala de estudio del canal de voz que usamos. Les recuerdo que no puedo leerlos en virtud de que estoy grabando la sesión. Entonces, si lo pueden poner en el chat general, sería mucho mejor. Es solo un mensaje de que ya llegó. Ok, muy bien. Muchas gracias por haberlo leído, Samio. ¿A alguien le gustaría más ofrecer una respuesta respecto a esta tercera pregunta? A mí también me gustaría como retomar el tema. Primero, pues, como entonces el concepto de intencionalidad es un poco complejo, entonces creo que idealmente sería como simplificarlo un poco antes de contestar. Que yo creo, bueno, al menos para lo que voy a comentar en este comentario,
Intencionalidad se interpretaría como lo que el diseñador buscaba y quedó plasmado en el proyecto y es experimentado por el jugador, ¿no? Porque puede haber intencionalidad que no se logró o puede haber reacciones que generan el juego que no eran la intención del autor, pero se sucedieron, ¿no? Entonces, partiendo de definir intencionalidad como el resultado final que quedó plasmado en el proyecto, yo creo que depende un poco de, bueno, es un poco a cuestiones de diseño, pero en esencia se podría argumentar que toda modificación que esté, que esté alterando el juego tal y como salía originalmente o como se diseñó para decir así debe ser, ya es una modificación de la intencionalidad del autor. Desde el incluir subtítulos o no incluir subtítulos a cuestiones como los filtros de color. Todo esto ya modifica la intencionalidad porque no es como el juego se diseñó originalmente. Entonces, cualquier cambio que se haga está modificando como la idea original. Ahora, esto no significa que sea malo, porque cada accesibilidad es un compromiso, cuando está incorporado en el juego, es un compromiso que el autor, por autor entiéndase todo el conjunto de diseñadores y producción, es un compromiso que el autor conscientemente realiza, que se va a hacer sobre su intencionalidad original para que una mayor cantidad de jugadores tengan un mejor acceso al juego. Un ejemplo que se me viene a la mente muy interesante es como en el videojuego de Hogwarts Legacy, en uno de los parches más recientes, el desarrollador introdujo un modo de aracnofobia. En el juego uno de los un conjunto de enemigos muy común son arañas o bueno, enemigos de tipo arácnido que no necesariamente son arañas, pero se comportan como arañas, se ven como arañas. Entonces, a las personas que tienen esta problemática de aracnofobia, ya sea desde que les incomoda hasta el punto que no pueden ni siquiera acercarse al juego porque les va a causar un ataque de pánico, este modo les permite experimentar el juego, pero sigue siendo una alteración a la intencionalidad original del autor, que era que estos enemigos son arañas y se mueven de cierta manera y hasta cierto punto tienen cierta atracción sobre el jugador. Entonces, sí, concluyendo, yo sí considero que toda modificación de accesibilidad ya representa un compromiso sobre la intencionalidad, pero yo creo que en la mayoría de los casos son compromisos que el autor realiza a nivel consciente e intencional cuando están incorporados en el software, y que son compromisos que pues son justos y necesarios, por decirlo de cierta manera, para que una mayor cantidad de personas pueda experimentar el juego. A mí me gustaría retomar este punto que mencionó Isaí con la aracnofobia en Hogwarts Legacy. Yo no tenía ni idea de esto, francamente, pero me parece muy interesante este caso concreto. Supongamos, según sé, Hogwarts Legacy es un videojuego como de acción, exploración, que al tener enemigos también hay una cuestión ahí de reto, ¿no? Pero creo que, bueno, nada más quiero hacer patente, ¿no? Tampoco es como que pretenda que esto se vuelva un tema. Como, a pesar de que podemos suponer, considero, que los autores querían, al incluir a estos enemigos que se ven y que parecen y se comportan como arañas, al incluir estos elementos solamente era como para generar un reto, ¿no? Hay enemigos, acaba con ellos, continúa con tu camino. Estando gente con aracnofobia, si el hecho de dejar el juego tal y como está hace que estas personas no tengan la experiencia que el desarrollador quería, y al quitarlas, imposibilitan que puedan tener la experiencia de estas cosas como arañas. Es decir, no hay ni una sola manera en este caso en concreto de que las personas con aracnofobia reciban o tengan la experiencia estética que el autor quería que tuvieran.
porque simplemente la experiencia estética no solamente está sujeta a las intenciones y a cómo el producto es entregado y realizado, sino a quién soy yo y qué cosas me representan y me atraviesan en ese momento. Esa cuestión es muy muy importante. La intencionalidad nunca es suficiente, a mi parecer. Es de vital importancia tener en consideración a la otra persona. Y ese es todo otro tema, completamente. Pero bueno, ¿a alguien le gustaría decir algo más al respecto de esta tercera pregunta? Sí, ella me acaba de ayudar enormemente, porque él es de las personas que sí cree en la solución estricta al problema de la nave de Teseo. Porque él acaba de decir que con cualquier cambio, por más mínimo que sea, ya es otra nave. O sea, ya es otro juego. Uy, va a estar genial. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si te comprometes con eso, entonces, por ejemplo, cuando tú cambias de software, digo, de hardware, o sea, por ejemplo, juegas en una tele diferente a la del desarrollador, que es más grande, puedes decir, ya tienes una ventaja comparativa sobre cómo la jugó el desarrollador. Ves más cosas, tienes un rango de visión más claro. Entonces ya tienes una accesibilidad y ya cambiaste de juego. Uy, yo creo que no, yo creo que eso es un... o sea, tu solución tiene la ventaja de que, pues sí, soluciona el problema de la nada de deseo de cuándo es que cambiamos de juego, pero yo creo que no podemos decir que ciertos cambios mínimos cambian la experiencia del juego, porque entonces tenemos el problema de que nadie jugamos el mismo juego, porque todos lo estamos cambiando todos tenemos hardware distinto, tenemos mouses distintos, teclados distintos, hasta el pad, sí, lo modificamos a través del uso porque ciertos botones se vuelven más suaves o más eh, familiarizados a nuestras manos. Parece difícil comprometerse con esa definición, no imposible, pero bueno. Otra cosa, a veces, sobre todo en juegos que están en desarrollo pues constante o están en early access, ciertos jugadores hacen sugerencias o modificaciones que el desarrollador dice, no lo había pensado, pero está chido. Va de acuerdo con lo que yo quería del juego, solo que yo mismo no lo sabía. Así que lo vamos a añadir en la siguiente versión del juego. El ejemplo canónico de esto es los combos en Street Fighter. Los combos originalmente no eran un elemento de juego pretendido, pero cuando la gente de Capcom vio que, mira, cuando haces ciertos movimientos muy rápidos uno después de otro, se vinculan de tal manera que el oponente no puede reaccionar. Y eso, pues sí, parece que es algo que pasa en las peleas de verdad, además es divertido. Lo vamos a añadir como un elemento pretendido del juego para la próxima versión de Street Fighter 2. Entonces, a veces diría que la accesibilidad modifica el juego, pero esa accesibilidad no modifica la intencionalidad del autor, sino que la aclara y la mejora. Y hay ejemplos históricos en desarrollos de videojuego que sí, creo que también uno de los ejemplos más canónicos de modificación de accesibilidad son las mejoras de la interfaz de usuario. Hay interfaces de usuario, sobre todo en juegos de los 80s, de MS2, que son malísimos, y que la gente dijo, no mames, güey, arregla eso, está de la chingada. Y ya para el remake o el remaster, dijeron, sí, güey, vamos a poner una interfaz de usuario más accesible. Pero creo que sobre todo que tiene uso del mouse. Pero bueno, eso es todo. Sí, muchas gracias también. Esto me acaba de recordar que yo jugué cuando hacíamos sesiones de análisis en el seminario, que yo jugué Doom, el primero, con un control de Xbox, que es todo un tema. O sea, a veces le doy vueltas a esa cuestión, ¿no? De qué tanto yo jugué el Doom, que, que por ejemplo jugó una persona en su momento con teclado y ratón, me imagino que lo jugaron. Entonces es todo un tema. Por cierto, pequeño paréntesis y publicidad a la vez. Si quieren checar más o ver como un desarrollo más, bueno, no puntual, sino más, no sé, plasmado, fijo, de estas cuestiones que Sammy está planteando ahorita, la siguiente semana, el martes, en Trivium, le toca publicar a Sammy, precisamente va a hablar en torno a las trampas, a las modificaciones del juego y habla un poco de esta cuestión de la nave de Teseo videolúdica.
Es un texto fabuloso, ya lo pudimos leer por allá. De cualquier forma se los voy a estar compartiendo aquí, ¿no? Pero por si quieren checarlo, sería fabuloso y también abordarlo. ¿A alguien más le gustaría ofrecer una respuesta a esta tercera pregunta, compañeros? ¿O plantear alguna otra cuestión? Me gustaría rápidamente como retomar un poco lo que comentó Samio, porque no porque no tengo cámara, pero estuve sonriendo todo el tiempo por todos los temas que estaban surgiendo. Porque, por ejemplo, se me hace muy fascinante entender los videojuegos como el dilema de la nave de Teseo. Porque en el caso bueno, regresando a cómo yo comencé como definiendo intencionalidad, ¿no? En este contexto en específico, como el resultado, como quedó plasmado en el software que fue lanzado y fue distribuido, ¿no? Entonces, partiendo de esto, Sammy pregunta, entonces la intencionalidad cambia por las diferencias de hardware. Sí y no. ¿A qué me refiero con esto? Se lanza un videojuego PC, el diseñador, o bueno, normal, en muchos casos, cuando hay monitores con distintas resoluciones, distintos aspect ratio, etcétera. En muchos casos, el diseñador tomó en cuenta todas estas diferencias y la experiencia de juego sí difiere de jugador a jugador, hardware a hardware, pero la intencionalidad del autor se decidió desde el inicio. Ok, la interfaz se va a ver así en esta proporción se va a ver así, cuando haya cambios de definición se va a ver así y así. Entiéndase nuevo por autor como todo el conjunto de desarrolladores que participan en la creación del producto. Ahora, ¿por qué digo que ahí digo que pues no afecta la intencionalidad? Pero ¿por qué digo que sí afecta? De nuevo regresando al efecto de las consolas portátiles. En una consola portátil el diseño es para esa sola consola o para ese grupo de consolas, en el caso de diferentes versiones como la 3DS, o me parece que el Game Boy también tuvo diferentes versiones, el Game Boy Advance y el original también. Bueno, existe esta definición de los hardware, o el hardware tiene esta forma, tiene esta experiencia de audio, esta experiencia de video, esta experiencia de input-output, y el autor parte de esto. Pero ¿qué pasa cuando corremos el juego en un emulador? Porque no tenemos acceso a la consola original. O porque tal vez el juego ya no está disponible. O por alguna limitante que hace que el juego original ya no sea accesible. Entonces, cuando estamos corriendo un juego en por ejemplo, en un emulador o en un software que no está pensado para correr el juego original, como por ejemplo los juegos que saca Nintendo, que está corriendo los juegos viejos en el nuevo hardware. Esto sí cambia la intencionalidad, porque el desarrollador nunca tomó en cuenta que este juego se fuera a jugar en ese tipo de hardware, ese tipo de salida de audio, etcétera, y eso cambia cómo se experimenta el juego. Tenemos ejemplos incluso en los casos de las consolas que todavía utilizaban las televisiones de CTR, que la manera en la que generaban la imagen era diferente a como las pantallas de hoy en día generan la imagen. Entonces, la experiencia de cómo se visualizaba la imagen cambia dependiendo del hardware, porque no era el desarrollador nunca pensó que se fuera a correr el juego en una pantalla diferente, y cuando ya existían estas pantallas ya tomaron en cuenta que se iban a poder jugar en diferentes tipos de pantallas, y se tomó en cuenta en los visuales del juego normalmente. Hay casos en los que por supuesto no sucedía, pero en la mayoría de los casos sí sucedió. Y esto pues como que afecta es como de cuál es como dónde está la línea entre qué era lo que quería el jugador, el diseñador, perdón, qué era lo que buscaba el diseñador originalmente, cuál fue el resultado en el software que se distribuyó, y cómo fue el resultado experimentado ya por el jugador, que en su propio entorno pues modifica hasta cierto punto a una manera el juego. Entonces es fascinante porque no hay una respuesta precisa, siento yo,
porque pues dependiendo de qué punto, en qué punto estemos interpretando el concepto de intencionalidad o cómo estemos interpretando la experiencia del jugador, pues esta respuesta creo que cambia, ¿no? Sí, muchas gracias, Isaí, por tu intervención. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la definición de intención o intencionalidad que manejas. Para mí la intención no radica tanto en el resultado final de la cosa, sino en literalmente, perdón, no literalmente, una cuestión interna. Es decir, si yo pico a mi hermano en la mejilla con el dedo, sin ganas de lastimarlo, solamente con un juego, pues puedo lastimarlo si, por ejemplo, tiene algún problema dental, ¿no? O sea, ahí evidentemente la reacción de mi hermano va a ser enojo o molestia cuando yo solamente quería llamar su atención o hacer algo chusco. Yo pienso en la intención como algo, como un estado psicológico, un estado mental del sujeto respecto a cómo las cosas cómo las cosas serían. Yo lo pienso así, tal cual, ¿no? Entonces, para mí, en esa medida, cosas como la accesibilidad, que por ejemplo, podrían terminar volviéndose directrices de diseño, pues tal vez sí afectarían eso. Pero a la vez, simplemente creo que va a llegar un punto en el cual el diseño accesible va a estar tan cimentado que ahora se va a tener en cuenta, se va a diseñar teniendo en cuenta eso. Es como un control de Xbox, ¿no? Tiene una cantidad finita de botones y simplemente esas son las reglas del juego. Jugamos de esta manera y así es como hay que empezar a diseñar. No importa si tú quieres hacer un control, un juego que necesite 20 inputs simultáneos, tienes estos, se pueden con el control de Xbox y entonces arréglatelas con esto. Yo creo que eventualmente el diseño de videojuegos va a ser como, hay que cumplir con estas cuestiones, tenemos que diseñar en conciencia de ellos. Y ahí la intencionalidad va a estar, nuevamente desde mi aproximación de intencionalidad, va a estar influenciada, determinada con estas guías. Pero bueno, ¿alguien más, compañeros, le gustaría tocar otro tema? O continuar con este, por supuesto. A mí me gustaría primero agradecer a todos por su participación. La verdad es que ha sido bien, no sé, han sido respuestas bien interesantes y digo yo con toda la intención, hablando de intencionalidad, así esas respuestas, ¿no? Para generar ahora sí que una plática, pues un diálogo, ¿no? Al final interesante y diverso, que creo que es un poco el fin que tenía yo con esas preguntas. Y digo, ha sido bien interesante escucharles a todos. A mí un caso que se me hace bien interesante en cuanto... Se ha hablado de varias cosas, ¿no? En esa discusión, por ejemplo, incluso de cómo puede ser un aspecto o sea, de que las opciones de accesibilidad no se den por una producción, porque no se cuente con esos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me gustaría aportar o agregar más bien a toda esta discusión es ver que desde mi punto de vista también va a depender de cuál es la prioridad de los desarrolladores, ¿no? Es decir, qué priorizan a la hora de desarrollar un juego. Y un caso en concreto, digo, para no irnos a AAA nada más, pero es el ¿no? Que tiene una opción completamente donde el jugador puede modificar prácticamente cualquier cosa con tal de pasar el juego. Y también se me hace un ejemplo bastante interesante porque con esta cuestión acerca de qué significa jugar o no jugar un juego o cuál es la forma correcta o incorrecta, que yo creo que no existe más bien ni forma correcta ni incorrecta desde mi punto de vista, pero lo interesante es tener opciones, ¿no? Al final uno puede jugar Celeste de manera, ¿cómo decirlo? Sin interferir en las mecánicas propias del juego y jugarlo como se diseñó originalmente, o uno puede jugarlo también modificando cómo se juega. Pero una y otra no niegan, ¿no? O sea, no es un aspecto desde mi punto de vista dicotómico, en el sentido de que un diseño original
y también las opciones para elegir ciertos tipos o formas de accesibilidad modifiquen o deban de modificar necesariamente eso, ¿no? O sea, no es algo desde mi punto de vista, de nuevo, pues peleado. Y digo, de nuevo, de verdad como, o sea, no sé qué más quieran aportar, pero se me ha hecho de verdad muy interesante escucharles. Había cosas que tampoco había pensado, pongamos todo esto de los tapetes de baile que Yukli mencionaba, que es todo un tema también. Digo, de nuevo, creo que lo interesante a abonar es que existen opciones, ¿no? Al final, y que esas opciones no necesariamente van a negar la experiencia de otro jugador, sino que lo único que van a hacer de nuevo, desde mi punto de vista, es permitir, pues, que haya otras puertas para otros jugadores. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Y sí, sin duda es una de las cosas más enriquecedoras de presentar textos aquí. Es decir, ponerlos sobre la mesa y escuchar a nuestros interlocutores, plantear otras perspectivas, otros puntos de análisis es fascinante. Eso es lo que me gusta de los seminarios y por eso esto es un seminario, para hablar desde la horizontalidad y compartir nuestras ideas. ¿Alguien más le gustaría compartir algo al respecto de esta tercera pregunta o abordar una cuestión ajena? Yo nada más quisiera decir que sí hay maneras incorrectas de jugar ciertos juegos. Perdón, es que son los argumentos que lanzo en mi texto, entonces lo tengo que defender. Yo creo que sobre todo juegos deductivos. En mi texto uso el ejemplo de Return of the Obra Dinn. Si te doy las respuestas del juego, pues te lo voy a arruinar. Te voy a quitar casi toda la diversión del juego. Igual los Ace Attorney, si te digo quién es el asesino en cada capítulo, te voy a arruinar la experiencia del juego. Sí, sobre todo los juegos que son de acertijo, tienes que respetar enormemente las reglas del juego, porque si averiguas quién, o sea, cuál es el truco, pues, o cuál es la solución del acertijo, sí te va a matar mucho de la experiencia del juego. Por lo menos, creo que en esos ejemplos sí hay como maneras incorrectas de jugar. Creo que entiendo completamente. Lo único, y como aclaración, y qué bueno que sale, pero me refería en cuanto a que, desde mi punto de vista, si hay opciones de accesibilidad, eso no significa que haya una forma correcta o incorrecta de jugar. A eso me refería, no a esa experiencia que tú estás hablando específica, ¿no? De ciertos juegos. Eso, más que nada, a eso iba mi comentario. O sea, con eso de decir si hay forma correcta o incorrecta, me refería a que cuando hay opciones de accesibilidad, desde mi punto de vista, no significa que una sea correcta o incorrecta. Eso era más que nada. Sí, bueno, con esa condición previa, sí, estoy completamente de acuerdo. Ok. Sí, para llegar a términos, a los mismos términos, porque puedo entender por qué entiendo y estoy también yo de acuerdo con tu comentario. Muchas gracias por esta intervención, por esta dupla de intervenciones. Es bueno llegar al acuerdo y sí, sin duda, con que ese matiz cambia completamente la comprensión y la suscripción al argumento. Pero bueno, ¿alguien, compañeros, le gustaría plantear algún otro tema? A mí me gustaría plantear un tema así, un poco más como nada más para comentarlo un poquito, porque puede volverse un debate entero este tema. Pero a mí me surgió la idea de analizar cómo el costo de la accesibilidad afecta a quienes pueden experimentar el juego, tanto a nivel hardware como software. Porque, por ejemplo, el Adaptive Controller, se me ocurrió checar el precio, cuesta $100. Y esto es el puro Adaptive Controller. Tengo entendido que los múltiples aditamentos que se conectarían dependiendo de las necesidades de cada individuo también tienen costos elevados por el tipo de dispositivo que son y por los estándares de calidad que tienen. Entonces, se me hace interesante como un pequeño análisis de cómo la accesibilidad se puede ver limitada por las capacidades económicas del individuo, que de por sí estas capacidades económicas se ven limitadas muchas veces por sus discapacidades físicas. Entonces siento que es como un punto interesante, porque en contraste cuando hay accesibilidad a nivel software reincorporada y el jugador no tiene que aportar nada por su parte,
estos costos, de cierta manera, son cubiertos por el desarrollador, porque el desarrollador está utilizando recursos y tiempo para facilitar esa accesibilidad, ¿no? Y por lo tanto, una persona que pues tiene acceso a estas opciones de accesibilidad por parte del juego, del software, en lugar de que tengan que aportarlo por su parte, ya sea software o hardware, pues los juegos son más accesibles a nivel económico incluso, ¿no? Es como la idea de conectar esto con lo económico, pero pues se puede volver un debate entero, entonces nada más para como platicarlo un poquito nada más. Muy bien, Isaí, muchas gracias por plantear el tema. No sé si a alguien le gustaría abordar este tema, bueno, ofrecer una respuesta a la cuestión. Y por cierto, chequé lo del Adaptive Controller y es muy caro. Es genuinamente caro. Creo que un control está en $60, 70 tal vez. En México, en Bodega Horrera, que sorprendentemente lo venden, está en 2,800. Para mí es un precio prohibitivo. Genuinamente alto. Pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. ¿A alguien le gustaría ofrecer alguna respuesta en torno a esta cuestión que planteáis ahí? Bueno, si nos vamos al problema de la accesibilidad económica, la única manera de que los videojuegos sean accesibles es después de la revolución socialista. Sí. Me gusta que este seminario sea tan de izquierda. Eso me agrada bastante. ¿A alguien, compañeros, le gustaría ofrecer otro comentario al respecto? Pues parece que no es el caso. No sé, bueno, viendo la hora que son 12:52, tal vez lo ideal sería ya ir cerrando. Y en esa medida les pregunto si tiene alguna intervención final que realizar o plantear algún último problema para que ya nos llevemos cada uno a pensar a nuestras casitas. Yo lo único es de nuevo agradecerles a todos por ese espacio, por escucharme y también por esa conversación que de verdad fue muy enriquecedora para seguir, ¿no? Abonando, porque yo creo que los textos pueden seguir evolucionando. Entonces, pues muchas gracias de verdad a todos. Gracias a ti, Santiago, por haber publicado en Trivium y aparte por haber presentado aquí con esto que nos mencionas, ¿no? De que estuviste a las 3 acabando esta presentación. Pues sin duda el esfuerzo se agradece bastante. ¿Alguien más, compañeros, le gustaría decir algo más? A mí me gustaría agregar que muchas gracias por dejarme participar y que me gustó que el saber que tenemos ciertas ideas en común para mi punto fueron muy gratificantes escucharlas. Sí, eso es bueno encontrar una comunidad intelectual con opiniones, aunque tal vez con esta capacidad todavía del diálogo y de la disquisición, ¿verdad? Es genuinamente placentero. ¿Alguien más, compañeros? ¿Le gustaría decir algo más? Bueno, es como para presentar mi conclusión, que creo que es como, podemos coincidir la mayoría, si no es que todos con eso, es que pues la accesibilidad es importante y valiosa en los juegos. Es bueno que se esté implementando y que cada vez se implemente más. Y lo único que en realidad queda debate es cómo afecta la experiencia del juego, pero eso no es malo, sino que no es interpretarlo como bueno o malo, sino cómo lo afecta más que nada. ¿Alguien más, compañeros? Pues parece que no es el caso. Entonces yo voy a plantearles una última pregunta. La idea nuevamente no es que la discutamos aquí, que de hecho tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Asaí. ¿Qué tanto, les pregunto, la versión accesible de un videojuego? O sea, a ver, partamos de lo siguiente. Hay dos versiones de una experiencia de juego, ¿no? Digamos, la que se piensa para, comillas grandes, la gente normal. Esto sin ningún juicio de valor, simplemente la gente ese promedio que El hombre promedio. analizaba Santiago en su texto y en su presentación, y la versión accesible, la experiencia accesible que permite cosas como por ejemplo los filtros de visión, estas cosas como, no sé, jugar algún juego de ritmo con un control solamente, o las auditivas como con pistas visuales que ponen elementos visuales
por ejemplo, en función de por dónde está recibiendo el disparo, toda esa clase de cosas. ¿Qué tanto estas dos experiencias de juego son la misma y no es la segunda solamente un símil de la primera? ¿Por qué lo pregunto? Por The Last of Us. The Last of Us se ha planteado, y yo creo que es cierto, como uno de los juegos que mejor ha llevado The Last of Us Parte 2 la cuestión de la accesibilidad, y en concreto la accesibilidad visual y auditiva. Pero a mí me llama la atención lo siguiente: The Last of Us también es un videojuego profundamente detallado a nivel gráfico. Lo ves y sus modelos son genuinamente impresionantes. El diseño del mundo tiene detalles en los detalles. Generalmente es un mundo impresionantemente bien hecho. Personalmente, yo que no tengo daltonismo ni similares, me pregunto qué tanto la experiencia que yo tuve jugando este videojuego con los gráficos más fotorrealistas que puede dar un Play 4 es la misma que una persona que lo jugó con Joel siendo de color azul y el mundo gris para tener un alto contraste. Yo creo fielmente que hay una diferencia en torno a la experiencia que recibimos. La cuestión es que no sé qué tanto podemos hablar o cómo cuantificar esta cuestión. Es una pregunta que nuevamente les dejo para que nos llevemos de tarea, como dirían en la escuela, pero que creo que es una pregunta válida. O sea, no está emitiendo ningún juicio de valor, simplemente es una pregunta analítica. Pero, pues, muchas gracias, compañeros, por haber estado en esta la octava sesión del cuarto semestre del seminario. Y pues eso sería todo por esta sesión.